כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יובורדויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יובורדויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Y Hag Hanukkah Sameach también, feliz fiesta de Hanukkah. Hoy estamos, ¿verdad?, en la sexta noche de Hanukkah, en este Shabbat especial de Hanukkah, y también pues hoy es la porción Miketz, que significa literalmente en el fin. Mañana, o al final de mañana, nosotros vamos a tener un curso bíblico que ya hemos anunciado, que es sobre el tema Israel, la iglesia en los últimos días. Es un estudio introductorio a la escatología bíblica judía, y hemos estado pues promocionando este curso durante ya 2 semanas, y vamos a tener mañana nuestra primera intervención, en la cual vamos a hablar acerca de la esperanza de los profetas y también el retorno del exilio. Ese es el primer tema que vamos a tener mañana. Nosotros ya está todo listo, preparado para este tema, este asunto, y está muy ligado al tema de la porción que tenemos, que es la porción Miketz, y de aquí en adelante pues las porciones son porciones muy escatológicas, ¿sí? Las porciones finales del libro de Génesis y las iniciales del libro de Shemot, de Éxodo, nos muestran a nosotros un panorama, o como dice el rabino Daniel, el rabino Intrater, dice que la escatología bíblica, la escatología judía, tiene su llave para entenderlo en el libro, al final del libro de Génesis, ¿verdad? Y el inicio del libro de Shemot, que sería el tema acerca de Pesach, de la Pascua, ¿sí? Esos temas nosotros los vamos a ver con detalles, versículos bíblicos mañana, no se lo pierdan. Invitamos también a los hermanos que durante estos 4 Shabbatot que vamos a tener, vamos a estar en estos estudios, pueden participar con nosotros. El curso pues no tiene ningún costo, pero sí es importante que pueda anunciarse para nosotros reservar su cupo en el curso, ¿sí? Bien, hermanos, hoy vamos a tener una administración especial. Vamos a hablar un poco de Miketz, pero también vamos a hablar un poco de Hanukkah y el verdadero significado de los milagros en el contexto bíblico judío, ¿sí? Primeramente vamos a hablar un poco de la porción Miketz. La porción pasada nosotros veíamos que hablábamos acerca de la historia de Yosef el Vayeshev y Jacob, y vimos al final de la historia que Yosef había sido colocado en la cárcel. Potifar lo había colocado en la cárcel, pero en la cárcel Yosef había interpretado los sueños del panadero y del copero. Pero pasaron 2 años para que el copero, ¿verdad?, recordara la promesa que le había hecho a Yosef de hablar de él en la corte de Faraón y de las injusticias que él había sufrido. Y Dios ya tenía todo esto dispuesto, era plan divino, plan de Dios, que todas estas cosas acontecieran. Es muy interesante, hermanos, decíamos la semana pasada, que el paralelismo entre la vida de Yeshua y la vida de Yosef es muy grande. Inclusive en la tradición judía, pues como ya hemos mencionado, existen 2
visiones acerca de Mashiach. En el tratado de Sukkot 52a menciona que está el Mashiach ben Yosef, el hijo de José, que moriría y sufriría, y el Mashiach ben David, o el Mesías, hijo de David, que es el que triunfaría, reinaría, ¿verdad? Y que es el que resucitaría según la tradición judía, al Mashiach ben Yosef. Es interesante que para nosotros, hermanos, estamos hablando de la misma persona, solamente que en la primera y en la segunda venida del Señor Yeshua. Hay algo que llama la atención en esta porción, y es que Dios decide enviar, hermanos, una calamidad, una catástrofe a la tierra, a toda la tierra. Así dice el texto de la Parashá. Si ustedes se fijan en los textos de Génesis, hablan acerca de que había hambre en toda la tierra, ¿sí? Y es muy importante recordar esto, porque Dios le había advertido a Faraón a través de sueños que él enviaría una plaga, ¿sí? Algo que azotaría al mundo, y no solamente a Egipto, sino a todas las regiones. Y José interpreta este sueño a Faraón, ya que sus astrólogos no habían logrado interpretar correctamente el sueño. Y al ver la sabiduría de Yosef, el Faraón lo nombra virrey, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en el Génesis 41, 42, 43, Faraón, ¿verdad?, le da su anillo a Yosef, lo nombra virrey y lo sube en un carruaje y lo nombra el segundo después del propio Faraón. E inmediatamente Yosef gobierna en Egipto, y de esa manera él salva de esta plaga no solo a Egipto, sino también a sus hermanos, dice la historia. Hoy sus hermanos en medio de la calamidad, y es muy importante esto, hermanos. Mañana nosotros vamos a ver esto en detalles en el seminario, porque una calamidad llegó, y en el momento en que llega la calamidad e Israel se ve acorralado, ¿sí?, el propio Jacob manda a sus hijos a buscar alimento a Egipto. Todo estaba en el plan de Dios para cumplir el sueño que había tenido Yosef al inicio, ¿se acuerdan? Y nosotros vemos cómo Jacob envía a sus hijos, se queda con Benjamín, y luego de allí pues sabemos la historia. Sus hermanos no reconocen a Yosef, igual que pasa con el pueblo judío hoy, que no reconoce a Yeshua como el Mesías, porque Yosef estaba vestido con, ¿verdad?, con todas estas ropajes egipcios, y su lenguaje egipcio, inclusive su propio nombre, Safnat Paneah, hace para nosotros, nos da a nosotros una idea de que este José está irreconocible. Lo mismo que ocurre con el propio Jesús, Yeshua. Mira, hasta nombre le cambiaron por Jesús, y inclusive le han puesto vestimentas romanas, y que al final, hermanos, él se va a revelar a sus hermanos judíos, ¿sí?, a todas las tribus de Israel, igual como lo hizo Yosef. Y es muy importante cómo ocurre esto. Eso lo vamos a ver en la próxima porción, cuando ya estemos en Baigash, que al primero que se le revela y tiene una conversación muy personal, Yosef,
y que trata de interceder por su hermano y pide misericordia y reconoce el pecado de haber mentido a José, es Judá. Eso ustedes lo van a ver la próxima semana, la próxima parashá. Lo mismo ocurrirá en el final de los tiempos. Si usted se da cuenta, hermano, esta porción es una porción escatológica, una porción en la cual el propio Dios deja como legado, ¿verdad? Como sabemos, el principio, la historia de los padres se repite en sus hijos. Nosotros vemos cómo Dios suplió en 7 años para que Egipto pudiese guardar granos, trigo y demás para subsistir en los 7 años de calamidad, que por cierto, hermanos, es algo que vamos a hablar más adelante, y para ello los invito más adelante a participar con nosotros del lanzamiento del libro Aprender de la Higuera, que ya estamos terminando parte del libro. Y como nosotros hemos explicado en el libro, una de las cosas importantes que menciona la tradición judía es que Dios acortó, hermanos, acortó los años de la hambruna. No terminaron en 7. Dios lo acortó, dice el Midrash. Y es muy interesante cuando Jacob llegó a Egipto. Dios acortó el tiempo. Y hay unas palabras que el propio Yeshua dice, ¿no? A causa de sus elegidos. Eso lo vemos en el discurso escatológico. Pero eso vamos a verlo con más detalles en la hora de presentar, pues, el libro. Pero esta porción, hermanos, nos prepara a nosotros para nuestro estudio en el día de mañana. Así que los invitamos. Y también es muy importante recordar que durante este tiempo de calamidad es que Israel busca, y es que Israel reconoce, ¿verdad? Hablando de las tribus, en el caso de la historia de José, los hermanos de José, en medio de la tribulación que estaba azotando a toda la tierra, se encuentran con José y le reconocen. Esto es importante, hermanos, porque una de las cosas antes del retorno del Mesías es que Israel debe retornar del exilio, como vamos a ver eso mañana. Toda escatología tiene sus bases en el judaísmo. Nosotros no podemos salirnos o sacar a Israel fuera de la historia bíblica, como lo vamos a ver mañana. Israel es el reloj profético de Dios. Así que te invitamos a estudiar con nosotros mañana la esperanza de los profetas. Vamos a ver que hay escatología en todos los libros de la Biblia, ¿sí? Todo el llamado Antiguo Testamento. Y vamos a ver también, hermanos, que existe también una esperanza de Israel y para las naciones también, que es importante la instauración y el concepto del reino de Dios. O sea, mañana vamos a hablar también del reino de Dios y que realmente es escatología en el judaísmo, que no es lo mismo que la escatología en el cristianismo. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Así que vamos a ver eso con detalles mañana. Sin embargo, hermanos, nosotros hoy estamos celebrando también la sexta noche de Hanukkah. Y como decíamos en el estudio anterior, hoy celebramos en Hanukkah, celebramos el milagro de la multiplicación del aceite. Y todas estas cosas que han ocurrido, incluyendo el suceso de la historia de Obed-Edom, también es considerado un milagro de Dios, porque Dios, a través de la sabiduría dada al propio Yosef, pudo hacer que el mundo no hubiese perecido a causa de la hambruna que llegó y abarcó a la humanidad entera. Algo provocó que las cosechas se dañaran
algo provocó que el mundo entero tuviese un problema de escasez de alimentos, tal como está ocurriendo hoy, hermanos. Aunque usted no lo crea. Hoy ya hablamos de que estamos teniendo problemas en la producción de granos, alimentos, y que se tornará en una crisis. Y si usted se da cuenta, estamos regresando a los mismos escenarios. Apocalipsis habla de ciertas cosas que ocurrirán. Los sellos de Apocalipsis hablan de hambruna antes de la venida del Mashiach, igual que ocurre en la historia de José. Hay una explicación que dan los sabios en sus escritos sobre esta fiesta de Hanukkah, a la cual le llamamos también la fiesta del milagro del aceite. También le llamamos la fiesta de las luces, o Purim, ¿sí? La fiesta de las luces. Y es muy interesante lo que nos dice los rabinos. Nuestros rabinos enseñaron que el 25 de Kislev comienzan los 8 días de Hanukkah. En esos días las alabanzas estaban prohibidas. ¿Por qué? Porque cuando los griegos entraron en el templo sagrado, lo impurificaron toda la reserva de aceite puro para ser utilizado en la menorá. Entonces el Talmud continúa con la descripción de que cuando la familia Hasmonea triunfó sobre los griegos, solo encontraron una vasija con aceite que seguía sellada con la firma del sumo sacerdote, que estaba absolutamente libre de impurezas. Por consiguiente, podía ser utilizada para encender la menorá. Esta vasija de aceite alcanzaba solo para una noche. Esa noche hubo un milagro. Ellos encendieron un pequeño frasco de aceite y milagrosamente las velas ardieron por 8 días. Ese es el milagro que ocurrió. ¿Sí? Y para algunos dirán, bueno, es milagro porque el aceite se multiplicó. Sin embargo, en el judaísmo el concepto de milagro es totalmente distinto al que el mundo, en todas sus facetas de las religiones, incluyendo el cristianismo, el mundo presenta lo que es un milagro. A veces todo el mundo piensa que un milagro tiene que ser algo sobrenatural. Un milagro tiene que ser simplemente milagros como los bíblicos, que hay que partir un mar, que los ciegos vean, los sordos escuchen, o simplemente aparezca polvo de oro, diente de oro. La gente busca estas cosas, ¿sí? Y hay algo muy importante que en el judaísmo nosotros debemos tener claro. Y no solamente en el judaísmo, en la Biblia, ¿sí? Los milagros son para los incrédulos, no para el que cree. Porque si nosotros confiamos en Dios y que Él es poderoso para hacer las cosas, ya deja de ser lo que nosotros conocemos etimológicamente como milagro en español, ¿sí? En hebreo, la palabra para milagro es otra, como lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros tenemos que entender que los milagros son para los incrédulos. Cuando Yeshua, recuerdan aquel pasaje, ¿no? Que está del otro lado y la gente, después de aquel momento de la multiplicación de los panes y peces, ¿se acuerdan? La gente lo va a buscar y el propio Yeshua los encara y los enfrenta y les dice, miren, ustedes vienen a buscar, no por la palabra que escucharon, sino por el pan que se comieron y el pescado también. ¿Ah?
Ustedes vienen a buscarme por esas cosas y parece mentira, hermanos. La gente busca siempre es milagros. Sin estar interesado en ver cómo mi vida es transformada a través del poder de Dios. Los judíos creemos en los milagros. Sí creemos en los milagros. El punto es que ellos no se convierten en el centro de vamos a decirlo así, de la fidelidad. Porque en los milagros demuestran el poder de Dios únicamente, pero no son el fin. El problema es que mucha gente piensa que la finalidad de ir a una comunidad es la búsqueda del milagro en sí. Cuando nosotros estamos celebrando dos fiestas, que son la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah, nosotros declaramos una oración que la hicimos ahora, ¿verdad? La declaramos también en la Amidah, que se llama Al-Hanisim, por todos los milagros, ¿sí? Y es muy importante, es algo curioso, que solamente en la Amidah diaria nosotros hacemos Al-Hanisim solo cuando estamos en Hanukkah y cuando estamos en Purim. No hacemos Al-Hanisim ni en Pesach, ni en Shavuot, ni en Sukkot. Observen, Pesach, el Señor nos sacó de Egipto. ¿Y por qué nosotros no declaramos Al-Hanisim por todos los milagros? En Shavuot el Señor con poder, con estruendo entrega la Torah en el monte Sinai. Tampoco decimos Al-Hanisim. Tampoco decimos Al-Hanisim en Sukkot cuando recordamos que el Señor nos protegió con una columna de nube y nos calentó en el frío desierto con la columna de fuego en la noche. Tampoco decimos Al-Hanisim. Y los rabinos se preguntan ¿por qué no? Si usted se fija, hay una peculiaridad en la fiesta de Hanukkah y en la fiesta de Purim. En la fiesta de Hanukkah, Dios, ¿verdad? Si bien es cierto, multiplica el aceite para que el templo sea rededicado e Israel continúe con el servicio diario. Pero, hermanos, fíjese muy bien, para lograr eso, ¿qué sucedió antes? Los macabeos lucharon, hicieron su esfuerzo y Dios intervino poderosamente e hizo el, entre comillas, milagro. Y para Dios eso no es nada, ¿sí? Y una multiplicación de aceite ya había ocurrido con el profeta, ¿verdad? O el propio Elías o Anabí. Así que no era algo nuevo. Y en el caso de Purim, ¿qué sucede? Dios no aparece en el libro de Esther, su nombre no aparece en ninguna, ni siquiera es mencionado Dios en el libro de Esther. Pero Esther le pide al pueblo que ayune, que se arrepienta, junto con Mordejai, y Dios hace que las cosas se cambien contra el malvado Amán, después que Amán quería destruir a los judíos. Y ocurrió un milagro, hermanos. Fíjese la gran diferencia de por qué decimos Al-Hanisim. ¿Por qué no decimos Al-Hanisim? Si empieza el Señor mandó plagas, si nos sacó y partió un mar y no decimos Al-Hanisim. ¿Por qué no decimos Al-Hanisim con Shavuot cuando, verdad, aquellas voces del shofar y las lenguas de fuego aparecieron? El fuego de la entrega de la Torah.
porque milagro en el contexto bíblico implica una actividad que el ser humano tiene que también colocar de su parte. ¿Sí? Todos nosotros en la cultura popular llamamos milagro a un evento sobrenatural realizado por Dios. Sin embargo, hermanos, diariamente pasan cosas buenas y malas, pero como no es algo que se sale de lo natural, nosotros no lo consideramos milagros. Habitualmente decimos, pero si eso es, como dicen los jóvenes hoy en día, eso es normal. Así que dicen, no. O sea, eso es tan natural, no hay ningún problema. El hecho, hermanos, de que nos levantemos cada día para la gente es tan normal, cuando eso no es así, hermano. Usted vive un milagro cada día. El punto es que la gente no quiere ver eso como milagro. La gente quiere ver como milagro única y exclusivamente los eventos sobrenaturales. Así que cuando nosotros terminamos de acostumbrarnos a lo que es natural, ya no nos asombran las cosas que ocurren en el día a día. El hecho de ver cómo, ¿verdad?, germinan las semillas y producen fruto para que podamos comer, como fue el caso de la historia de José. Es un milagro, hermano. Fue un milagro que Dios produjera cantidades y durante 7 años pudiese guardar ese grano. Pero la gente lo ve como algo tan normal y tan natural. Lo que yo quiero es un milagro de ¿qué? De dinero, algunas señales del cielo poderosa. Y escuchemos, y debemos entender algo, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque una de las cosas que dice el Señor que hay que tener en cuenta del propio Yeshua, dice, tengan mucho cuidado porque vendrán falsos cristos, falsos Mashiach, falsos profetas, que harán señales, prodigios, maravillas. ¿Y sabe cuál es el problema? Como la cultura popular está tan enraizada con el hecho de que el milagro es todo aquello que es sobrenatural, la gente está buscando lo sobrenatural. Y se va a dejar engañar. Por eso en el libro que estamos escribiendo hay un capítulo que nosotros hablamos acerca de Satán Armilus. O, ¿verdad?, del que es llamado anticristo, ¿no?, en el cristianismo. Y le hará portentos, maravillas, y la gente lo seguirá por sus milagros. Pero recuerde, los milagros son para los incrédulos, no para el que cree. Porque aunque haga milagros, dice la Torá, pero si lo aparta usted de lo que dice la palabra del Señor, dice, no les creas, lo estoy poniendo a prueba para ver dónde está su corazón. Hay que tener mucho cuidado. En hebreo, la palabra para milagros es la palabra nes. Nes viene de la raíz nisayón, que significa prueba. ¿Ok? Literalmente prueba. Esa misma, hermanos, que vemos en Romanos. Fíjense muy bien cuando vamos a Romanos capítulo 3. Siempre hemos hablado de este versículo. Capítulo 5, disculpe. Romanos 5, versículo 3. ¿Ok? Esta es la misma palabra que Dios utiliza cuando Él pone a prueba a Abraham. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las zarat, en las tribulaciones. Aunque a la gente no le gusta esa palabra, no quiere pasar por aflicción, no quiere pasar por problemas. Ahora con ese evangelio de la prosperidad, nadie quiere sufrir.
quieren parar de sufrir. Hermanos, es necesario que ocurran las tribulaciones, pero debemos gloriarnos en ellas, porque la tribulación, dice el texto, produce paciencia, produce calma, produce shalom y produce conocimiento también, porque de algo nos sirve la experiencia, y la paciencia produce risayón, produce prueba, y la prueba tikva, produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Ruach Kodesh, que nos fue dado. Los milagros en hebreo mes no son nada menos que pruebas para sacar de nosotros el potencial divino. O sea que nosotros tenemos que hacer nuestra parte en medio de el concepto de milagros en el judaísmo. Es cuando los humanos atravesamos desafíos divinos con honor y distinción, que podemos atestiguar lo que es digno de ser un llamado un verdadero milagro. Esos son los verdaderos milagros. Cuando usted se encuentra en medio de una encrucijada, cuando usted se encuentra luchando, haciendo lo propio, como sucedió con el Mar Rojo. ¿Cuándo se partió el mar, hermano? El mar solo se partió cuando Dios le dice a Moshe: deja de orar, actúa, levanta tu vara, parte tú el mar. Y cuando los judíos, sobre todo el príncipe de Judá, Rasón, decidió, hermanos, lanzarse al agua cuando aún ni siquiera el mar se había partido, como prueba de fidelidad a Dios, las cosas, el milagro aconteció. Igual que pasó en Hanukkah, cuando los judíos decidieron defender la fe, la Torah, el Shabbat, las tradiciones, rededicar el templo, luchar contra un imperio, el imperio griego, y hacer su parte. Usted se imagina, una vez ya retomando nuevamente el templo que había sido profanado por Antíoco, que había construido un centro de adoración a Zeus y había profanado todas las vasijas, todo lo que había en el templo y el altar del Señor. ¿Cómo Dios no va a proveer entonces? Una vez que ha ocurrido eso, Dios provee lo sobrenatural. Pero hay gente que se queda con los brazos cruzados esperando a que ocurra el milagro. Pastor, ore por mí, necesito un milagro. Sí, ¿cuál es, hermano? Necesito un trabajo. Y ya fue a llevar el currículum. No, pastor, yo estoy esperando que Dios haga el milagro. Usted me lleva un currículum, ¿cómo lo va a llamar? ¿Usted ya hizo su esfuerzo? ¿Usted ya hizo lo que tenía que hacer? Claro, son pruebas, hermanos. Son momentos difíciles, pero Dios interviene poderosamente y hace que lo que es imposible se vuelva posible. Esas fueron las palabras del propio Yeshua a el joven rico cuando le dijo: mire, ¿sabe qué? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y encuentre en el reino de los cielos. Entonces dice, pero entonces ¿qué para salvarse? Ahí nadie entendió. Porque realmente Yeshua estaba refiriéndose a una enseñanza de la época. Si ustedes me abren la puerta del tamaño del ojo de una aguja, yo les abriré la puerta del tamaño de un salón. Si ustedes hacen el esfuerzo, yo haré el resto, es lo que quiere decir el Señor.
Por eso le preguntaron a Yeshua, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces Yeshua le dijo, mire, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y es allí donde ocurre el verdadero milagro, hermanos. Cuando usted hace el esfuerzo y hace todo lo que es propio, Dios interviene poderosamente y allí acontece el verdadero milagro. El verdadero milagro debió haber acontecido cuando Yeshua dio aquellas palabras en aquel momento para transformar la vida de la gente. Pero la gente lo que quería era, los que estaban cercanos, menciona el rabino Marcelo, ¿verdad? Los que estaban cercanos estaban atentos a la palabra de Yeshua, aquella multiplicación, aquel momento de la multiplicación. Claro está, porque Yeshua no los reunió para darles comida, Yeshua los reunió para enseñarles. Entonces los discípulos se acercaron y ¿qué le dijeron? Mira, es que hay que estar, mira la hora que es, Señor, mira, esta gente está aquí desde hace 5, 6, 7 horas, debe tener hambre, Señor. ¿Y qué Yeshua les dice? Denles ustedes de comer. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Los discípulos no vinieron y dijeron que, ay no, Señor, eso no es conmigo, yo no tengo plata. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos le dijeron, mira, Señor, solamente, mira, aquí tenemos algo. Yo dudo que alcance, Señor, pero aquí tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué Yeshua les dice? Dile que se sienten. Y después de dar gracias a Dios, de dar la bendición a Dios por el alimento, porque no bendecimos los alimentos, en realidad los alimentos ya son una bendición, damos gracias a Él por habernos dado los alimentos. Los panes y peces se multiplican, inclusive se llenan sobrantes, ¿no? Pero la gente que estaba allí, en realidad, muchas de ellas sí estaban era por la palabra para ser transformados. Otros quizás no escuchaban. Y los últimos estaban esperando cuándo era que iban a dar la comida. Porque lo que yo quiero es la comida. Por eso Yeshua da aquel discurso acerca del pan de vida. Ustedes vienen a buscar es por lo que comieron, ¿no? Trabajen por la comida que permanece y no por la comida que perece. Y ese es un verdadero milagro, pero fíjese muy bien. Yeshua no sacó comida de la nada. ¿Qué le dijo a la gente? Le dijo a sus discípulos, denle ustedes de comer. Esas fueron las palabras de él, ¿no? Y los discípulos fueron y le llevaron lo que ellos tenían. No tenemos para más, Señor. Y allí aconteció el milagro. El milagro es un trampolín que promueve una respuesta humana ante una situación. Eso fue lo que ocurrió con Yeshua. No es la solución al problema. Escuche, a fin de cuentas la persona tiene que enfrentar la situación. Es muy fácil decir, ay Señor, arréglame tú el problema. Pero ¿yo qué estoy haciendo por arreglar el problema? Y Dios nos coloca estas pruebas para que al final, hermano, miren por qué sucede el milagro. El milagro está allí para que usted, a través de esa prueba, tenga paciencia, ¿verdad? Esperanza, porque Dios es fiel. Existen 2 tipos de milagros, hermano. Los milagros naturales, los milagros sobrenaturales. Los milagros naturales, ¿ok? Son los que acontecen a diario, ¿sí? El hecho de que tengamos, que esta tierra gire, que no nos salgamos de la órbita, eso ya es un milagro. El hecho de que tengamos estaciones,
el hecho de que crezcan las semillas, es un milagro. Existen milagros sobrenaturales que Dios rompe, por eso le llamamos sobrenatural, por encima de la naturaleza. Dios, que está por encima de esas reglas que Él ha colocado, Él hace las excepciones de la regla. Y muchas veces utiliza los mismos medios de la naturaleza para contrarrestar las leyes que Él ha colocado. ¿Sí? Si usted sabe, usted vio en la descripción de cuando Dios abrió el mar, dice que el viento soplaba, ¿no? Y al punto de que dicen los rabinos que se formaron unas murallas, se congeló prácticamente el lugar por donde pasaba. Ellos podían ver los animales marinos y demás. Hizo como una especie de pared de hielo. Con las plagas, ¿qué ocurrió? Dios hizo soplar un viento y vinieron langostas, como está ocurriendo ahorita, hermanos. Y de repente sopla otro viento y se llevan las langostas. Dios puede utilizar. Esta semana, ¿verdad? Leíamos la frase, la mandaba Ariel, la frase de Einstein, de cómo la ciencia y la religión, o sea, la fe en Dios, deben caminar juntas. Una no puede subsistir sin la otra. Porque Dios utiliza esos medios que en muchas ocasiones los científicos han tratado de probar las cosas que han pasado en la Biblia y que realmente podemos constatarlas que son situaciones sobrenaturales. Sin embargo, existe un tercer tipo de milagro adicional a esos dos que estamos acostumbrados siempre a ver, que son los milagros que resultan de los esfuerzos sobrehumanos de cada uno de nosotros. Estos son más grandiosos que los dos que mencionamos, más grandiosos que los milagros naturales y más grandiosos que hasta los milagros del propio Dios. ¿Por qué? Porque eso implica una lucha contra nosotros mismos, una lucha contra nuestro libre albedrío. Como ese Yetzer Hara, una lucha contra el Yetzer Hara. Los milagros naturales ocurren a través de la naturaleza, ya lo explicamos. Los sobrenaturales, que en muchas ocasiones sirven para demostrarle a los incrédulos que Dios existe y que Él es poderoso para ir por encima de las leyes de la naturaleza, ¿ok? Y demostrar que todo lo que acontece en este mundo es producto del Creador y que Dios puede intervenir en el quehacer humano cuando Él lo desee. Pero los milagros humanos es el que podemos hacer nosotros. Es cuando hay una persona que está necesitada y usted extiende la mano. Es como que usted viene y ora todos los días. Ay, Señor, dale de comer a los que no lo tienen. Pero usted no le da nada de comer. Dale tú, Señor, la comida tú. Pero yo no hago nada. Por eso nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Nosotros no debemos estar pidiéndole a Dios por un milagro, sino nosotros ser un milagro para Él. Ahí cambiaría la connotación. La gente va a las iglesias buscando un milagro, buscando cura, buscando sanidad, buscando que quieren un carro nuevo, que quieren una casa, que el pastor ore, ayune. Y la pregunta es, ¿será que ellos están buscando ser un milagro? Porque ese milagro es mucho mayor que nosotros. Cuando usted logra ser un milagro. Es algo que expresamos nuestra gratitud por esos milagros que fueron iniciados por el hombre en el caso de los macabeos, ¿sí? Merecen nuestra admiración porque nos recuerdan el mayor milagro de todos. El milagro de, como dice el rey David en el Salmo 8:5. Tú hiciste al hombre un poco más bajo que los ángeles y lo coronaste con gloria y honor.
que a pesar de nuestra naturaleza humana, hermano, a pesar de nuestras imperfecciones, tenemos la capacidad de esforzarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas de la misión, y de que una vez que usted y yo nos esforcemos en medio de ese camino, el Señor hará el resto, pero debemos esforzarnos. Y esto muchas veces no se predica. Y es lo que lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia también nos enseña que nosotros también debemos ser un milagro para otras personas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta noche de Hanukkah, esta sexta noche, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Los invitamos mañana, hermanos, a el curso bíblico Israel, la iglesia y los últimos días, para aprender un poco más acerca de la escatología bíblica judía y cómo, hermanos, la Biblia nos plantea el retorno del Mesías y el final de los tiempos, la era mesiánica y el nuevo orden de la creación posterior a el milenio. Eso lo vamos a hablar durante 4 semanas, así que les invitamos a participar con nosotros. Contáctenos y pues estaremos enviándoles las informaciones necesarias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renovar Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renovar Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.